Bueno, ¿qué hacer con los fondos monetarios? ¿Qué hacer con la renta fija? ¿Invertimos más? ¿En qué tipo de renta fija podemos invertir? Bien, para todas estas cuestiones que vamos a tratar hoy, hemos traído a un invitado a nuestro podcast de confianza. Ya sabéis, vuestro podcast de confianza Finet Talks. Hemos traído un invitado que ya ha repetido varias veces, pero es que nos gusta, nos encanta escucharlo, que es Fernando Luque, editor de Morningstar España. Fernando, ¿qué tal estás? Bien, muchas gracias por volver a invitarme. Ya digo, solemos traerlo por aquí. El año pasado, si mal no recuerdo, además era por estas fechas, la temporada anterior, comentábamos un poco con Fernando el tema de fondos monetarios, del cual ahora hablaremos un poquito más en cuestión. Pero bueno, para quien no te conozca, quien no te escuchara en la temporada pasada, preséntate en unos segunditos. ¿Quién es Fernando Luque? Es muy fácil, yo soy Fernando Luque, soy el editor de la página web de Morningstar en España y mi labor es básicamente, pues, digamos, alimentar de contenido la página web con el objetivo de ayudar a los inversores a tomar las mejores decisiones de inversión y también, pues aparecer en cualquier medio de comunicación que me invite, como Finec, por ejemplo, y aquí estoy para responder a las preguntas que tengas y que tengan los usuarios de Finect. Genial, pues ya digo que hay bastantes. El guión lo he tirado un poco en base a ciertas preguntas que he ido viendo principalmente en muchos de los consultorios que hacemos un consultorio de fondos cada unas cuantas semanas, y van surgiendo, hay muchas dudas con la renta fija. Estoy apreciando bastantes dudas con esto de la renta fija porque hay gente que sabe que tiene que hacerlo, que tiene que invertir en renta fija, que tiene que estar, que le han dicho que tienen que estar, pero no se aclara muy bien o no sabe con qué duraciones. Es que hoy es lo que comentaremos. Antes de nada, os recuerdo lo que os comentamos todas las semanas, que esta charla que vamos a tener por aquí no es ningún tipo de recomendación de inversión, que rentabilidades pasadas no garantizan futuras, esto ya lo sabéis de memoria, pero bueno, siempre está bien recordarlo por aquí. Y nada, vamos ya, si te parece, a hablar un poquito sobre el tema de los fondos monetarios. Quería rescatar esto al inicio de todo, porque el año pasado, ya digo, por estas fechas, nos preguntábamos si era buen momento para invertir en fondos monetarios o si ya era demasiado tarde con el tema de las bajadas de tipos. Y contestaste que sí, que era momento aún, pero que las rentabilidades irían bajando. Pues bien, hemos ido apreciando cómo estas rentabilidades han ido bajando, así que ahora te voy a hacer la pregunta, pero casi a la inversa. ¿Es momento de salirse de fondos monetarios en este momento? Sí, yo diría que básicamente sí. A ver, siempre hay motivos para tener fondos monetarios en cartera. Si uno quiere tener, por ejemplo, pues un fondo de emergencia, pues un fondo monetario es una buena opción. ¿Por qué es una buena opción? Porque ahí, pues, digamos, es el tipo de fondo con menos riesgo, olvidándonos un poco de los garantizados, ¿no? Es decir, si uno quiere un fondo de emergencia, probablemente lo más sensato es un fondo monetario. Ahora bien, hay mejores opciones que los fondos monetarios, porque como pues has comentado, las rentabilidades de los fondos monetarios están disminuyendo. No es una disminución que se note, digamos, de una semana para otra, pero sí que ya vemos que las rentabilidades acumuladas van a ir disminuyendo. ¿Y por qué van disminuyendo? Porque el Banco Central Europeo pues ya ha emprendido ese camino de bajada de tipos de interés y los fondos monetarios, pues, básicamente la rentabilidad depende de los tipos de interés a muy corto plazo y esos tipos de interés a muy corto plazo pues dependen de lo que haga el Banco Central Europeo. ¿Mejores oportunidades dónde? Me vas a preguntar. Pues ahí depende un poco del nivel de riesgo. Pero en renta fija, si nos limitamos de momento a lo que son los inversores más conservadores, los que han mantenido pues, fondos monetarios en cartera, yo creo que ahí es buen momento para pasarse a fondos de renta fija a corto plazo. De la zona euro, ¿no? Estoy hablando aquí de zona euro, no estoy hablando del dólar, porque yo creo que asumir riesgo de divisa para la parte conservadora de la cartera, pues no es lo más adecuado. Entonces, ¿por qué renta fija a corto plazo y no monetarios? Porque yo creo que vamos a tener más bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Es verdad que parte de esas futuras bajadas de tipos ya están incorporadas en los precios de la renta fija a corto plazo, pero yo creo que sigue habiendo oportunidad, ¿no?, en la renta fija a corto plazo, especialmente si el cuadro macroeconómico de la zona euro pues
digamos, se vuelve más negro de lo que es. Es verdad que si miramos, por ejemplo, pues a países como Alemania, pues Alemania está prácticamente en recesión, Francia prácticamente no crece, como Italia, es verdad que España ahí pues tiene un crecimiento económico por encima de la media, pero en general el cuadro macroeconómico de la zona euro es bastante débil. ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que el Banco Central Europeo siga bajando los tipos de interés siempre y cuando pues acompañe la inflación. Si tenemos, y yo creo que de momento la tendencia es una desinflación, es decir, unas tasas de inflación cada vez menores. De hecho, pues España tiene una tasa de inflación ahora mismo, yo creo que del 1,5, por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, que era del 2%. En otros países es verdad que no es digamos, el mismo porcentaje, pero digamos el cuadro es de bajo crecimiento económico, incluso yo diría que pues la posibilidad incluso de tener una recesión a la vuelta de la esquina y una desinflación, y eso es bueno para la renta fija. Es verdad que si miramos, digamos, otros segmentos de la curva, pues hay más riesgo, pero también puede ser interesante pues invertir en fondos de renta fija a medio y largo plazo, ¿no? Sobre todo pensando en ese entorno de posible recesión para la zona euro. Ahora te preguntaré por algo más concreto con el tema de la renta fija, pero quería detenerme un poco en la parte que has comentado de los monetarios. O sea que ya, digamos que para la parte un poco que necesitamos tener de liquidez, pues puede seguir siendo una opción, interpreto de tus palabras, junto también, evidentemente, a cuentas remuneradas, de depósitos y demás, en las que también estamos viendo, evidentemente, esa repercusión de las bajadas de tipos. Estamos viendo cuentas remuneradas que siguen dando más rentabilidad, evidentemente, que las que no tienen nada de remuneración, pero están bajando también ahí en depósitos, en letras del tesoro. Es todo, pero ya digamos que esa parte del inversor conservador que podría buscar algo de rentabilidad en esos monetarios, con algo más de seguridad, ya se está perdiendo, ¿no? Ya simplemente sería un poco más digamos, para el día a día, ¿no? Para ese colchón de liquidez que podamos tener, o algo así, ¿no? Sí, a ver, pero esa pérdida de rentabilidad no es una pérdida abrupta, es decir, no es algo que vemos día a día, ¿no? Sino que poco a poco la rentabilidad, por ejemplo, si lo miramos incluso semana tras semana, hace cuestión de, por ejemplo, un mes, la rentabilidad semanal de un buen fondo monetario era del 0,30% y ahora mismo pues la rentabilidad semanal de un buen fondo monetario estará más o menos en el 0,28%. Quiero decir que ahí se nota que hay una pérdida de rentabilidad, pero tampoco es algo abrumadora, ¿no? Esa pérdida de rentabilidad. Pero poco a poco va a ir perdiendo, digamos, esa rentabilidad. A lo mejor, pues dentro de alguna semana, esa rentabilidad, en lugar de ser 0,28%, pues la rentabilidad semanal del monetario pues será del 0,26, 0,25 y así sucesivamente. Hasta que pues el Banco Central Europeo pues decide pues parar, digamos, la bajada de tipos de interés. Pero mientras haya expectativas de bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, esa rentabilidad va a ir disminuyendo sí o sí. Es prácticamente matemático. ¿Por qué? Porque depende, como decía, la rentabilidad del Fondo Monetario depende de la rentabilidad de los tipos a muy corto plazo, que los decide el Banco Central Europeo. Para otras partes de la curva que he mencionado hace un momento, ahí es más complicado, porque claro, uno puede decir, vale, pues el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés, pues hay que invertir en cualquier tipo de renta fija. No, la renta fija a medio o largo plazo pues ya depende, digamos, de otros factores más allá de las bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Va a depender de cómo evolucione la inflación, y es verdad que, bueno, de momento, como indicaba, pues hemos visto una desinflación, es decir, una bajada de las tasas de inflación, que en principio es bueno para la renta fija, pero hay otros elementos de ahí que también pueden intervenir en la ecuación, ¿no? Pues el cuadro macroeconómico también, incluso también algún contagio de la renta fija americana, ¿no? Que es lo que hemos visto también en la parte larga de la curva de la zona euro, porque claro, uno puede decir, Fernando, yo es que lo que estoy viendo es que los tipos a largo están subiendo desde el principio de año. Es decir, si cogemos los tipos a largo a 1 de enero y los tipos a largo ayer, los tipos a largo plazo están más altos que a principio de año.
ha habido lo que se llama técnicamente pues un empinamiento de la curva, los tipos abajo han caído por el efecto del Banco Central Europeo, pero los tipos a largo pues no han caído, sino que han subido un poquito. Han subido menos en la zona euro que en Estados Unidos, pero es verdad que puede haber un contagio de, digamos, de los tipos americanos a los tipos europeos. ¿Por qué? Porque los tipos americanos pues están subiendo pues un poco por un temor a, digamos, a una reflación, es decir, un temor a que la inflación vuelva a acelerarse, ¿no? Y lo que hemos visto en el 2022 es que la inflación también es un concepto, iba a decir, global, es decir, en algunos momentos pues podemos sufrir, digamos, periodos de inflación global, ¿no? Especialmente a través de los precios energéticos. Y claro, todo esto está relacionado. Sé que parece un poco complicado, o por lo menos es más complicado que la parte corta, que ahí pues es simplemente mirar lo que va a hacer el Banco Central Europeo y eso los tipos a corto plazo lo calcan, pero a largo plazo es más complejo, hay más variables que entran en juego, pero también hay oportunidades en los tramos largos de la curva. Hablando de esos tramos largos de la curva, bueno, hace poco recuerdo que nos preguntaban en un consultorio y a mí me dijisteis, o he escuchado por activa y por pasiva, que con las bajadas de tipo la renta fija, oye, pues que se iba a salir. Y de momento, bueno, oye, yo estoy en el tramo medio, más o menos no me he ido mal, pero no es lo que esperaba o lo que me habían dicho que iba a ser. Entonces, ¿qué está pasando para que el inversor tenga esta sensación de su parte de que la renta fija no le tira mucho para lo que le dijeron que iba a tirar cuando bajaran los tipos? Claro, las rentabilidades han sido pues decepcionantes, ¿no? Por eso hay muchas dudas con la renta fija. Nunca hay dudas cuando la rentabilidad es realmente pues importante, ¿no? Pues está pasando que digamos que es lo que comentaba, ¿no? Que el impacto de factores macro, incluso de factores globales sobre la curva, pues es distinto en función del vencimiento que estamos mirando, ¿no? Y es lo que comentaba también de ese movimiento de los tipos a largo en la zona euro, que sorprendentemente pues uno puede decir cómo es posible que los tipos a largo europeos estén ahora mismo por encima del nivel que tenían a principio de año, pues es un poco lo que comentaba de ese contagio, digamos, americano, que se ha exagerado con la victoria de Trump o con, digamos, la anticipación de la victoria de Trump. Porque claro, aunque uno mide la renta fija europea, pues también tiene que mirar lo que ocurre especialmente en Estados Unidos, ¿no? ¿Y ahí qué ha ocurrido? Pues que el mercado piensa que las medidas de Trump van a ser inflacionistas. Luego, pues habrá que ver si realmente son inflacionistas o no, pero el mercado es lo que está un poco anticipando. Y luego lo que ocurre también es que la economía americana, por lo menos en superficie, está mucho mejor que la economía europea. De momento, pues la inmensa mayoría de analistas están trabajando con un escenario de aterrizaje suave. En Estados Unidos, de momento, no se ve ninguna recesión a la vuelta de la esquina, al contrario de Europa, pero eso está afectando también a los tramos largos de la curva europea. ¿Y qué es lo que está pasando también? Que curiosamente los tipos a largo en Estados Unidos empezaron a subir justo cuando la Reserva Federal empezó a bajar sus tipos de interés, que puede parecer un poco pues, contradictorio, ¿no? ¿Cómo es posible que los tipos a largo suban cuando la Fed acaba de bajar los tipos? Pues precisamente por eso, porque hay, digamos, una expectativa de que la inflación podría reacelerarse en Estados Unidos. Y claro, eso también afecta a la zona euro. La inflación en Estados Unidos puede tener, digamos, sus implicaciones en los mercados de renta fija en la zona euro. Y allí, si a esto le añadimos las políticas de Trump en cuanto a desregulación, en cuanto a subida de tarifas y en cuanto también a bajadas de impuestos, todos estos tres elementos
tarifas, desregulación y bajada de impuestos, eso es bueno para la economía, evidentemente, es bueno para la economía y así lo está reflejando la renta variable, ¿no?, que ha celebrado la victoria de Trump. Pero claro, eso tiene un aspecto negativo en cuanto a la inflación. Pero claro, si la economía americana va a ir bien con pues estos, digamos, lo que he comentado de la desregulación, de la bajada de impuestos y de las tarifas, eso puede, digamos, dar un impulso a la economía americana y dificultar el hecho de que la inflación pues se sitúe por debajo del 2%, que es lo que espera la Fed. Y por eso está afectando negativamente a los tipos de interés en la zona euro, aunque el cuadro macro de la zona euro es bastante deprimente, ¿no? Como decía, Alemania está en prácticamente recesión, Italia, Francia no crecen. Eso en principio debería ser bueno para la renta fija a largo plazo, pero ese contagio, digamos, del escenario americano después de la victoria de Trump, pues no está facilitando las cosas a la renta fija a largo. Cuando hablamos de largo plazo, ¿a qué tramo nos estaríamos refiriendo? Porque muchos de la gente que nos escucha, seguramente en su momento, escuchando el tema de bajadas, pues aprovechó. Lo digo porque los vemos tanto ETFs como fondos de inversión, los más visitados en Finet, o que se suelen ver muchos, son estos que son más a largo plazo, casi ya estamos hablando de 20 años, de bonos a 20 años y demás. Cuando hablamos de largo plazo, ¿hablamos de esos 20 años, o hablamos de algo menos, o en qué tramo nos movemos? Para mí el largo plazo es por encima de 10 años, ¿no? Mirar los tipos a 10 años y más allá del 10 años, ¿no? Para mí eso ya es el largo plazo. Es verdad que a nivel de fondos, pues hay fondos con duraciones incluso extremas, ¿no? Hay fondos que invierten con duraciones pues incluso de 20 años. Y ahí, claro, ahí digamos el impacto de los tipos de interés es realmente espectacular, ¿no? Ahí la volatilidad de este tipo de fondos es muy importante. Pero yo diría que a nivel de fondos o de ETFs, yo creo que un ETF ya, pues incluso el 7-10 años, porque hay también ETFs que invierten, digamos, en ese tramo de la curva, para mí ya es el largo plazo. El 20-30 años es el muy, muy, muy largo plazo, pero obedece más o menos a factores similares a los tipos a 10 años, ¿no? Por lo menos en la zona euro vemos que pues el 10, 20, 30 años se mueve más o menos de forma paralela, ¿no? Entonces, yo diría que ETFs o fondos de 7, 10 años y por encima de ese rango, para mí son fondos o ETFs ya de largo plazo. Has dicho que obedecen de forma paralela cuando hay algún tipo de, pues bueno, hay más expectativas de que el BCE baje los tipos y demás. ¿Cómo de paralelo es? Me refiero, si el BCE, imaginemos que el BCE de repente dice, oye, vamos a bajar los tipos, la senda de tipos va a ser una bajada mucho más abrupta. Si esperamos, por ejemplo, de un ETF de bonos de renta fija una subida, imaginemos, del 10%, ¿esto quiere decir que el de 20 años es el 15 o el 20%? ¿O se amplifican de igual manera? ¿O cómo funciona? No se amplifican de igual manera, porque aquí hay que hablar quizás de un término técnico que es la duración, que es digamos, un elemento importante cuando uno invierte en fondos o en ETFs de renta fija, y es eso lo que va a determinar la sensibilidad a los tipos de interés. No es lo mismo un fondo con una duración de 10 años que un fondo con una duración de 20 años. Aunque los tipos a 10 y 20 años se muevan de forma paralela, el impacto sobre la rentabilidad va a ser distinta. De hecho, la duración, una forma de interpretar la duración es decir, vale, si tengo un fondo que tiene una duración de 10 años, ¿cuál puede ser, digamos, la rentabilidad que puedo yo obtener con ese fondo si se mueven los tipos de interés? Vale, vamos a suponer, por ejemplo, un fondo con una duración de 10 años y que ofrece de momento un cupón del 5%. Vale, pues el efecto de la duración es el siguiente. Si los tipos de interés se mueven en un 1%, ¿cuál es la rentabilidad que voy a conseguir con mi fondo de duración 10 años y
que tiene, digamos, un cupón del 5%. Pues primero voy a ganar ese 5%, que es la ganancia, digamos, por cupón, siempre que lo mantenga durante un año, y luego voy a ganar también, bueno, en este caso, si los tipos bajan un 1%, ¿cuál es la ganancia que voy a obtener? Pues más o menos la duración. Si tengo un fondo con una duración de 10 años, pues voy a ganar un 10%. Bueno, son estimaciones. Voy a ganar un 10%, ganancia a la que hay que añadir la ganancia del 5%, es decir, voy a ganar un 15%. Ahora vamos a coger un fondo con una duración de 20 años y con un cupón vamos a suponer del 6%. Me invento las cifras. Pues en este caso voy a ganar, si los tipos bajan un 1%, voy a ganar en un periodo de 12 meses ese cupón del 6% más el efecto duración de 20%. Es decir, voy a ganar un 26%. Con lo cual, la diferencia entre tener un fondo con una duración de 10 o con una duración de 20 es enorme. Enorme en cuanto al potencial de rentabilidad, pero también es enorme en cuanto al potencial de pérdida. Porque claro, si ahora los tipos, en lugar de bajar, los tipos suben un 1%, pues voy a tener una pérdida pues muchísimo más abultada en el caso del fondo con una duración de 20 años que en el fondo con una duración de 15. Entonces, aquí estamos hablando de dos fondos con, digamos, que podemos catalogar de fondos de renta fija a largo plazo, pero claro, el impacto que uno puede tener en la rentabilidad final debido a variaciones de tipos de interés puede ser muy, muy, muy grande. Vale, vale, pues vale, entendido. Entonces, ahora la duda que puede tener mucha gente que nos esté escuchando es, muy bien, yo me considero un inversor conservador o más o menos moderado y sé que tengo que tener algo de renta fija, pero no me queda, no sé qué fondo o qué ETF escoger de todos de los 1000 que hay, o miles de miles. Entonces, ¿qué le podemos decir a esta persona que ve, a lo mejor va a Morningstar o va a Finet y ve varios fondos de inversión o varios ETFs de deuda? ¿En qué se debe fijar a la hora de elegir uno de estos ETFs de estos fondos? Porque hay muchos que tienen nombres muy parecidos, pero y a lo mejor hacen lo mismo o a lo mejor no. Claro. Hombre, primero yo diría fijarse en la duración, ¿no? Por lo que acabo de comentar, el impacto sobre la rentabilidad final de la duración es muy importante. Entonces, hay que pues, saber si el fondo pues, tiene una duración de 4 o de 10 años. Y luego también, que yo creo que es un consejo que no se da demasiado, yo creo que hay que diversificar en renta fija. Es verdad que siempre estamos muy acostumbrados a decir que hay que diversificar en renta variable, también hay que diversificar en renta fija. Y yo creo que la situación de hoy en día invita a diversificar, especialmente en la zona euro. ¿Por qué? Porque, pues como decía, pues la renta fija a corto plazo pues, puede tener sentido dentro de una cartera. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo va a seguir bajando los tipos de interés. Eso lo tengo prácticamente claro, pero también hay oportunidades en renta fija a largo, ¿no? Especialmente, como decía, si el cuadro macroeconómico pues empeora y la desinflación sigue su curso, que ojo, que incluso podríamos tener deflación, que eso también es un escenario muy positivo para los fondos de renta fija a largo. Quiero decir con ello que hay oportunidades en los tramos cortos y en los tramos largos. Entonces me vas a decir, bueno, pero ¿qué porcentaje en corto y qué porcentaje en largo? Pues ahí depende del nivel de riesgo. Evidentemente, si uno pues, puede asumir más riesgo, pues la parte larga pues, ofrece, pues, yo creo que oportunidades interesantes. Pero claro, como decía que la volatilidad es muy importante y especialmente la posible pérdida en caso de que pues, los tipos de interés no se muevan a nuestro favor, la pérdida puede ser importante. Con lo cual ahí va a ser cuestión de riesgo, pero yo jugaría, digamos, con esa diversificación entre el corto plazo y el largo plazo. ¿Y cómo lo harías también a la hora de diversificar en tipo de renta fija, ya sea high yield o sea un poco más grado de inversión? ¿Cómo lo harías por ahí? Y también en la parte, por supuesto, que hay mucha gente que estará diciendo, muy bien todo esto, pero ¿y qué hago? ¿En mejor bonos de empresas o mejor bonos directamente de estados? También hay que diversificar en esa parte, interpreto, ¿no? Sí, aunque aquí, digamos, para mí la gran diferencia está más en el riesgo de crédito, ¿no? Porque no veo que, o por lo menos no creo que vaya a haber mucha diferencia entre la deuda pública y la deuda corporativa de calidad.
pero sí que puede haber diferencias entre el high yield y bonos corporativos de calidad. Respecto al high yield, yo la verdad es que no me gusta. El high yield no me gusta porque es una... siempre he dicho que invertir en high yield es como invertir en una cartera de renta variable y liquidez. Es decir, es como una apuesta muy light de renta variable. ¿Por qué lo digo? Porque si uno mira las correlaciones del high yield con la renta fija tradicional y con la renta variable, pues tiene más correlación con la renta variable que con la renta fija. Quiero decir que si uno piensa que el high yield forma parte de esa parte de renta fija conservadora, no es conservadora. Tiene más que ver con la renta variable que con la renta fija tradicional. Entonces yo para la parte realmente de renta fija, yo primero no miraría fuera de la zona euro, no asumiría riesgo divisa y me centraría, digamos, en el investment grade, es decir, pues lo que son los bonos pues de grado de inversión, tanto público como corporativo, aunque tengo, digamos, una pequeña preferencia para la deuda pública, sobre todo pensando en la posibilidad de una recesión, ¿no? ¿Por qué? Porque en caso de recesión, pues hay un movimiento de huida hacia la calidad y de huida hacia la deuda pública en detrimento de la renta fija corporativa. Pero tampoco diría que en el entorno actual hay una gran diferencia entre el corporativo de calidad y la deuda pública. Vale, perfecto. Bueno, no me quiero ir, antes de irnos con la última pregunta que le hacemos a todos los invitados, no me quiero ir sin preguntarte un poco, más allá de renta fija, por la renta variable y por otros mercados que estamos viendo, porque está volando todo en estos momentos. O sea, en el momento en el que hablamos tú y yo, pues el Bitcoin seguramente esté batiendo un nuevo máximo histórico, porque viendo los días que vamos viendo, o a lo mejor en el momento en el que escucha esto la gente ha caído un montón, pero bueno, en fin, está ahí. Las criptos están volando, el oro también lo tenemos volando, tenemos la renta variable también, el S&P batiendo máximos también día sí día también. En este escenario, ¿qué tipo de inversiones en esa parte de la cartera ves interesantes ahora mismo? A ver, para mí la renta variable está cotizando un poco la perfección, ¿no? Porque si miramos pues el S&P 500 que está en máximos históricos, es verdad que pues ahí ha opado por la victoria de Trump, pero si miramos, por ejemplo, lo que son los beneficios empresariales, lo que es también la rentabilidad acumulada en este tipo de activo, porque claro, si miramos 12 meses para atrás, tenemos una rentabilidad de más del 30% en renta variable americana, ¿no? Nosotros ya vemos que la renta variable, no voy a decir que esté cara, ¿no? Pero desde luego no está barata. Está quizás ligeramente sobrevalorada, sobre todo después de este último tirón alcista de lo que llamamos el Trump Trade, ¿no? Ahora bien, el Trump Trade, pues habrá primero que ver si se implementa, cómo se implementa, porque claro, se habla mucho de tema de desregulación, de tarifas que beneficiaría la renta variable americana y por eso está subiendo. Habrá que ver cómo se implementan esas tarifas. Y luego bajada de tipos. Se propone una bajada del 21 al 15% a nivel de impuestos corporativos. Bueno, pues habrá que ver si al final se hace, si se hace de golpe, como las tarifas. Yo creo que de momento estamos cotizando un poco esa alegría de la elección de la victoria de Trump, pero ojo porque el mercado no está barato, ¿no? Y yo cuando veo pues una rentabilidad a 12 meses de más del 30%, pues sí hay que hablar de rentabilidades realmente extraordinarias, ¿no? Probablemente mucho de lo positivo que hay relacionado con la bolsa ya esté cotizando, ¿no? De hecho, el mercado cotiza prácticamente que no va a haber aterrizaje, ¿no? Se habla del aterrizaje suave, pero ya pues, se habla cada vez más de que no habrá el famoso no landing, es decir, no habrá aterrizaje. Y eso, viendo cómo están los tipos de interés, pues para mí es difícilmente creíble, porque claro, hay que tener en cuenta que los tipos de interés a largo plazo, como decía pues hace unos momentos, están subiendo en Estados Unidos.
Y eso, de alguna forma, también es un freno para la renta variable. Y si además a esto le añadimos el peligro de reflación, que es lo que está cotizando por la renta fija americana, pues hay que recordar que en el 2022 la bolsa cayó precisamente porque pues, tuvimos un episodio de subida de inflación. No creo que vayamos a volver a ver inflaciones del 9% en Estados Unidos, pero una reflación debido a esas medidas del nuevo gabinete de Trump, pues es perfectamente posible, ¿no? Que es, repito, lo que está cotizando la renta fija. Entonces, cuidado con ese extremismo en la alegría de la post-elección de Trump. Está cotizando la alegría, pero también está cotizando lo que comentaba el oro en máximos históricos, ese valor refugio por excelencia cuando la alegría se acaba. Entonces es un mundo curioso este, ¿no, Fernando? Sí, pero el oro ya está, digamos, retrocediendo un poquito, ¿no? Es verdad que el Bitcoin ahí, pues, ha sido, pues, digamos, espectacular, pero es verdad que el oro, pues, lo que estamos viendo es que los tipos reales están subiendo, ¿no? Y a eso al oro no le gusta. Es decir, de momento la inflación se mantiene controlada en Estados Unidos, pero están subiendo los tipos de interés a largo y eso no le gusta al oro. ¿Por qué? Porque el oro básicamente también compite con los bonos. Si por un lado tiene bonos que están ofreciendo más cupones y con una inflación de momento controlada, pues eso no es bueno para el oro. Y yo creo que es eso lo que cotiza un poco la caída del oro estos últimos días, ¿no? Además, también con la reducción de las tensiones geopolíticas. Aparentemente Trump va a arreglar todos los problemas mundiales, ¿no? En Oriente Medio, en Ucrania. Habrá que ver cómo todo esto se pone, digamos, en práctica. Pero es verdad que el oro está también cotizando esa, digamos, mejora en el plano geopolítico. Pero básicamente Bueno, es una cuestión de tipos de interés, ¿eh? sí. Ah, vale, perfecto. Pues ya digo, nos tenemos que marchar, que nos estamos quedando sin tiempo, por eso te tengo que hacer ya la última de las preguntas que siempre solemos hacer esta temporada, que es ¿qué error ha cometido Fernando Luque en el pasado al invertir del cual haya podido aprender más? Probablemente haya tenido demasiada liquidez en cartera, demasiados fondos monetarios, por ejemplo, y ahí pues yo creo que debería haber asumido un poquitín más de riesgo, pudiendo asumir ese riesgo, porque claro, pues uno a lo mejor no puede asumir el riesgo y no hay ningún problema en mantener pues bastante liquidez en cartera, pero yo creo que podía haber asumido más riesgo y no lo he hecho y eso pues me ha costado pues rentabilidad, ¿no? Porque claro, todo es cuestión de alternativas, ¿no? Estás en fondos monetarios, que está bien, estás ganando ahí pues una rentabilidad pues constante, sin grandes altibajos, pero también te puedes perder, y me he perdido pues parte de la subida de la bolsa, ¿no? Pero es para mí es quizás el error más flagrante mirando hacia atrás. Yo creo que casi coincidiría contigo, ¿eh? en esa parte del error y creo que igual lo sigo cometiendo. Lo que pasa es que luego, una vez entras y está todo subiendo, como es el caso ahora, otro error es muy difícil no saber cuándo salir. Que esto también nos pasa muchas veces y es ese a ver cómo lo toreo ahora. Ya, es complicado. Sí, Si sí, sí. fuese Bueno, fácil, sí, ya es verdad. Sí, si fuese fácil no existiría la figura del asesor financiero y no estaríamos aquí hablando nosotros dos seguramente, o no. sea que por eso estamos aquí charlando con esta charla tan edificante que hemos tenido con Fernando, que ha sido un placer, ya digo, una vez más, tenerte por los micrófonos de Finet Talks. Pues muchas gracias y nada, cuando queráis vuelvo. Genial. Y nada, ya digo, a los que siempre nos seguís por aquí, si os ha gustado esta charla tan interesante que hemos tenido con Fernando, dejarnos en el me gusta. Y nada, suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y por supuesto, nos vemos en la siguiente semana con otra entrega de Finet Talks.